Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está la infraestructura de país? ¿Qué herencia nos dejan en cuanto a lo construido y lo que se debe? Porque se ha hecho mucha obra, pero no se ha cancelado. Hay una obra de calidad que alcanza un nivel de inversión efectivo, pero hay otra obra en la cual se ha fallado. Hoy nos acompañan expertos para ver el tema inversión, el impacto que se tiene cuando se va por la deuda sana y también cómo se está construyendo. Saludo a nuestros invitados de hoy, el ingeniero Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, y nos acompaña también el economista Julio Raudales, un hombre de academia y uno de los más versados en temas de inversión a nivel de país. Buenas noches a ambos. Silvio, ¿qué tal? Feliz año de paso. De igual manera, Rosendo, y para Julio siempre mi estima y mis mejores deseos para este 2026, que sea de mucho trabajo, de mucha prosperidad y antes que nada de mucha salud también para ti, Rosendo. Pues qué alegre que esté Julio acá porque es una persona que tiene claridad en lo que es este tema. O sea, no es de ayer, no es de hoy, él sabe de lo que habla porque sabe. Y entonces ahí es donde vamos nosotros en este momento, pues como sector construcción, pues no a quejarnos una vez más, porque ya la realidad de las cosas es como decir, ya la leche está derramada, ya el agua no es que esté hasta el cuello, estamos prácticamente ya ahogándonos. La situación es bastante crítica en relación a la deuda que ya tú mencionaste, a lo que ya se hizo y no se ha pagado, pero viene un nuevo gobierno. ¿Qué va a hacer este nuevo gobierno en relación a lo que se tienen, los compromisos que vienen ya heredados, ¿verdad? Que tampoco los pueden desconocer? Hay mucha de la deuda que se tiene ahorita que no la van a poder cancelar las autoridades actuales, número uno, por la actitud que tienen, que es como por decir falta de voluntad. Número dos, que pues el tema que dicen de que no tienen acceso ahorita a los suficientes recursos para poder honrar esa deuda, a pesar de lo que diga el ministro Cristian Duarte, que solo reconoce 900 millones, pero es una situación que la vamos a abordar más adelante. Pero en general, pues estamos muy contentos aquí para poder explicar y exponer ante toda la población qué es lo que está pasando en el sector construcción y cuáles son nuestras expectativas también para este nuevo gobierno. Me dice que les deben 5.000 millones. Esto es parte de la deuda flotante que seguramente le va a caer a la nueva administración que llegará al país en menos de 3 semanas ya. Así es, y te explico. Es que, vaya, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que se deben cerca de los 5.000 millones y el ministro Cristian dice que solo él tiene en pantalla prácticamente 900 millones. ¿Dónde están esos otros 4.100? Entonces, porque no es poca cosa. Es correcto. En parte tiene razón el ministro, pero que tampoco se nos vaya a hacer el nuevo, porque ya es una persona que ha estado en ese asiento de secretario de Finanzas ya por prácticamente año y medio o 2 años más o menos así, ¿verdad? Y la cosa es de que entre, digamos, la secretaría que maneja la deuda más aguda, más grave, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, o sea, SIT, en el cual pues sí ellos pueden decir que hicieron bastante obra, inauguraron mucha de ella, pero ¿cuánto pagaron? Bueno, no es el punto. El punto es de que la deuda está conformada por una parte que sí, ya está ingresada, ya está en la pantalla de CEFIN, a través de lo que es el sistema CIAFI, listo como para decir apretar el botón y pagarle. Ahorita, al finales de diciembre, interesante, ¿verdad?, que se fueron de vacaciones, como que si no hubieran obligaciones con todas sus acreedores, en este caso nosotros los contratistas, habilitaron el sistema para pagar nada más 3 horas, en el cual pues se iban a pagar, estaban programados pagar 1.000 millones, pero en 3 horas tú no puedes hacer el cargo de todos los pagos que se van a efectuar. Y obviamente ahí hubo discrecionalidad de parte de las autoridades en a quién se le pagaba, la prioridad de a quién se le pagaba y a quién no. ¿Me está diciendo que le pagaron solo amigos o qué? Podría ser, ¿verdad? Esas son, ¿por qué deuda nueva? O sea, trabajos que recientemente se habían efectuado, muchos de esos, no todos, pero varios de esos fueron cancelados, mientras que ya deuda muy antigua. ¿Cuánto es en tiempo una deuda vieja?
Bueno, ya te pasa de los 3 meses, ya podrías empezar a O decir sea, son deudas, estos 5.000 millones, que es global, son deudas 2025. y 24. 2000, Viene, hay un remanente entonces. claro, viene arrastrando, por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que este 2025, la realidad de las cosas fue muy caótico en relación a esto, a pesar que sostuvimos continuas reuniones, tanto con el ministro Cristian como con el ministro de la CIT. O sea, nosotros veníamos como sector advirtiendo, señores, nosotros no somos nuevos en este tema. Han pasado varios gobiernos desde que nosotros como Cámara de la Construcción estamos constituidos, o sea, desde 1968 para acá. Ahora, Conocemos todo lo que es el proceso y no nos van a dar a tol con el dedo. 2024, ¿y cuál es el argumento para no pagar? Porque ese es un compromiso que la lógica nos dice en el presupuesto que todavía está vigente, porque no hay nuevo presupuesto del 2025, se debieron saldar las deudas pendientes. ¿Y qué argumento hay? Mira, como dicen, coyol quebrado, coyol comido, así debería de ser. O sea, limpiar todo lo de 2024, lo de 2025, igual lo programando, planificando en base a lo que dice el presupuesto, que por eso precisamente se planifica. Tiene que haber un presupuesto asignado a todas las obras bien identificadas, pero parece que ahí se pasaron de lo que es el presupuesto, ¿verdad? Eso hay que revisarlo. Unas son cuestiones que dice el ministro de Secretaría de Finanzas, ¿verdad? En contra de lo que es la CIT, ¿verdad? Pero bueno, como te estaba diciendo en caso de lo que es la deuda, que qué tan antigua puede ser, ¿verdad? Empieza desde los 3 meses cuando ya tú estás por lo menos en lo que te han revisado las estimaciones que han sido ingresadas en la administración de CIT. Entonces, esa toma generalmente entre eso. En un mes no te lo van a hacer. Te lo hacen después de los 45 días, tirando ya los 60. Entre 2 y 3 meses uno dice es manejable la cosa. Pero ya después pasan 4 meses, 5 meses y se va extendiendo a entre 9 a 15 meses. Ya hay mucha inclusive deuda que se debe desde prácticamente 18, de los 18 meses, ¿verdad? Que es bastante preocupante esto porque no son 2 centavos. Y también hay que identificar que hay diferentes tipos de empresas, desde pequeñas, en el cual, digamos, pueden ejecutar con mucho sacrificio proyectos de 4, 5 millones, y hay otras empresas que para ellos ejecutar una obra de 200 millones no es ningún problema, tienen el músculo técnico y financiero y pueden soportar, en el caso, digamos, este maltrato por parte de las autoridades cuando no pagan las estimaciones a tiempo. Bueno, entonces también está, digamos, lo que ya estaba listo para pagar, que eran 2.300 millones, y este dato lo ha confirmado el mismo ministro de CID cuando dijo que en el 16 de diciembre se iban a cancelar 2.300 millones de lempiras de la deuda que se tenía. Estábamos contentos, estábamos pues unos escépticos, otros contentos, pero al final vimos de que no pasó nada. Más mentiras. Muy bien. Julio, buenas noches y bienvenidos. Feliz año igual. Gracias por estar acompañándonos. No es nada positiva. Esta que es una herencia que la tendrá que enfrentar la administración Afura en un área que ya lo vamos a ampliar con Silvio. Es el fuerte de quien tomará el mando del país. El presidente Afura, su mundo privado lo ha vivido en la industria y la construcción y lo conoce. ¿Cómo deber enfrentar este problema de la infraestructura? Que no solamente es el hecho, debemos señalar inversión a nivel de carreteras, que es lo que podemos imaginar, es vivienda, es construcción de grandes infraestructuras como los hospitales que quedaron pendientes, es servicio educativo, porque hay muchas aulas y colegios y escuelas que quedaron pendientes. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Rosendo, y todavía es pertinente desearles a ambos, a mi amigo el ingeniero Silvio Larios y a vos, un feliz 2026. En efecto, como bien decía Silvio, este es un problema recurrente ya. Creo que ha sido una queja permanente no solamente de los proveedores de infraestructura, como es el caso de las empresas afiliadas a la Chico, a la Cámara de la Industria de la Construcción, pero también a otros proveedores del Estado, a quienes se les está quedando a deber con una suma bastante grande, Rosendo.
Fíjate que cuando en el año 2010, después de la enorme crisis que había dejado el golpe de Estado de junio del 2009, se quedó con una deuda flotante, que son los pagos pendientes a proveedores que tiene la Tesorería General de la República, para que nuestros televidentes entren en contexto, los que no están al tanto de esto. La deuda flotante, o la llamada deuda flotante, es un aditivo a toda la deuda pública, que consiste justamente en esos pagos de cortísimo plazo a los proveedores y que están pendientes de pagar en tesorería, que están programados y pendientes, ¿no? Esa es la deuda flotante. Pues en el año 2010, cuando inició el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa, después de la tremenda crisis que había dejado la política, el golpe de Estado del 2009, quedaron pendientes muchísimos pagos y se recibió una deuda histórica flotante que era de 6.000 millones de lempiras. En este momento, lo que están aduciendo los constructores, que lo acaba de decir mi amigo Silvio Larios, son más o menos 5.000 millones solo de parte de la industria de la construcción. Hacen falta, como bien decía Rosendo, otros proveedores importantes, como es el caso de los proveedores de energía eléctrica y de otros servicios que son vitales, digamos los servicios telefónicos y otras deudas que adquiere, otras adquisiciones que hace el Estado, que suman, de acuerdo a algunas proyecciones que han hecho los colegas del COEP, de política económica del COEP, aproximadamente unos 30.000 millones de lempiras. Es decir, es un monto bastante grande que va a ser muy complejo, digamos, es una de las grandes tareas que va a tener la próxima administración. Y como bien dice Silvio, el problema es que esto le genera costos adicionales a los productores. En el caso de los constructores, por ejemplo, ellos hacen compromisos de pago, hacen compras a sus propios proveedores ellos, ¿verdad? El tema del cemento que tienen que comprar, el tema de la varilla y otros materiales, así como los compromisos que adquieren de pago de sueldos y salarios a sus operarios, etcétera, etcétera, que los dejan muy mal parados, que los obligan a adquirir costos adicionales por no pago, y eso evidentemente hace que el costo de la construcción en el país, el costo de la transacción en el país se eleve mucho y afecte muchísimo al fisco también, ponga en precario esto. Entonces, va a ser necesario que ya las nuevas autoridades que van a tomar posesión a partir del 27 de enero estén conscientes de este grave problema que se les va a generar. Creo que lo lamentable en este caso, Rosendo, es que aparte de todo este problema, las autoridades actuales se están negando a dar información a quienes van a asumir a partir del 27, y eso me parece que es una muy mala práctica, ¿verdad? Nos deja muy mal parados como país, y siento un precedente funesto porque yo no tenía información. Yo estuve en una larga carrera en el sector público, me tocó vivir muchísimas transiciones de gobierno, desde la transición del ingeniero Ascona al licenciado Callejas. Imagínate cuántas transiciones viví hasta el 2014, que entregamos nosotros al presidente que tomaba posesión en aquel momento, don Juan Orlando Hernández. Me tocó vivir prácticamente todas esas transiciones y no había visto que algún gobierno saliente se negara totalmente a dar cuentas o a entregar cuentas a las nuevas autoridades. Y esto va a afectar muchísimo porque le va a tomar más tiempo arrancar, y le va a generar costos adicionales a quienes tienen que tomar posesión a partir del 27 de enero. Entonces, esto complejiza muchísimo el problema y afecta entonces la salud financiera de los proveedores, que con buena fe, como bien explicaba el ingeniero Larios, con buena fe pues hacen el trabajo y esperando que se les cancelen los compromisos, Rosendo. Y aquí hay otro elemento, Julio, que habrá que revisarlo en este contexto de deuda flotante. No sé si lo vamos a incluir en ese renglón presupuestario, el hecho que a hoy a una buena parte de docentes no se les ha pagado. Y no se les ha pagado diciembre, que es el mes
vacaciones, no se les ha pagado enero, que normalmente se paga antes del 20 en este tiempo para que los docentes entren ya en el proceso de preparación del año lectivo, en este caso 2026. Y esto significa para el Estado no menos de 3.000 millones de lempiras. Hablamos sueldos y salarios, sector educación. Hay advertencias y se han encendido alertas porque en algunas dependencias del Estado, ahora en este mes de enero, hoy es 7, se está pasando personal de contrato a personal en planilla fija, es decir, a una modalidad de empleado permanente. Con acuerdos. O empleado con acuerdo. ¿Eso qué riesgo trae para la nueva administración? Partiendo de que todo lo estamos manejando con lo poco que se obtiene de información a nivel de los medios por aquello de que no hay transición. Hoy no conocemos, han trascendido algunos nombres de quienes pueden ser los altos cargos del nuevo gobierno, pero no sabemos de nadie que haya ido a tocar finanzas para saber cuál es la realidad de la Hacienda Nacional. Julio. Bueno, vamos por partes, Rosendo. Primero, decirte que son conceptos alternativos. No es lo mismo deuda flotante que las asignaciones presupuestarias por el renglón de sueldos y salarios pendientes, porque eso ya estaba programado debería de haberse ya hecho la transferencia para el pago de las mismas. Entonces, esto es lateral al tema de la deuda flotante, que es el pago a proveedores del Estado, que también es cierto que se hace en base a lo presupuestado, pero que es lo que queda, como bien lo dice la palabra, flotando ahí, porque si bien es cierto, ya se hizo la contratación, no se ha pagado todavía. En el caso de los maestros, de las enfermeras y quizás otros empleados que ya son del gobierno, esto es un elemento adicional, es un cargo adicional que ya debería, conforme a lo que establece el sistema de información financiera del gobierno, el famoso CIAFI, ya debió haberse programado, ya debió haberse ejecutado, debería estar al día. Esto es una cuestión también inédita, que rara vez se había dado, era mucho más frecuente. Yo sé que vos estás muy joven, Rosendo, Silvio tal vez no tanto, pero yo recuerdo que en los años 80 era muy común que quedaran pendientes de pago, que se les pagara con un mes de retraso a los maestros, a las enfermeras, a los médicos y a los otros empleados públicos, pero desde que se instaló el CIAFI, que fue más o menos allá por el año 1997 en el gobierno del doctor Reina, que se instaló, que se empezó a trabajar en ese tema del sistema automático de información financiera, estos pagos deberían de ser automatizados y no debería de haber ningún problema con ellos. Entonces, lo que hay que preguntarnos, Rosendo, es qué es lo que está pasando con los desembolsos. Por un lado, con la recaudación tributaria. ¿Será que no se cumplió la meta de recaudación? ¿Será que no se ha obtenido el pago de los impuestos tal y como se había proyectado? ¿O será que también los desembolsos por préstamos que se tenían programados para apoyo presupuestario, tanto por los organismos internacionales como por los sistemas de crédito nacional, no se han hecho realidad, ¿verdad? Porque una cosa es lo que está presupuestado, que se dice que se va a pagar, y otra cosa es que de verdad existe el dinero en la caja del Estado, Rosendo. Entonces, ahí tenemos un elemento. Entonces, quiero diferenciar eso, ¿verdad? Una cosa es la deuda flotante, el pago a facturas de proveedores que están pendientes, que ya estaban programadas, pero que quedan pendientes, y otra cosa es esta programación financiera que se hace para pago de sueldos y salarios que es realmente sorpresivo que no se esté dando en la actualidad, y la única explicación que cabría es que en ambos casos es que no se cuente con el líquido suficiente para honrar estos pasivos. De ahí, sobre el tema de las contrataciones, Rosendo, me parece que sería sumamente irresponsable. No es la primera vez que se da, hay que decirlo, ¿no? Que había sucedido también en administraciones anteriores, sobre todo cuando el partido de gobierno pierde las elecciones, como fue el caso del 2021, el caso del 2005, ¿verdad? Cuando el gobierno del presidente Maduro
Partido Nacional, perdió las elecciones contra el Partido Liberal y se traspasó el gobierno al señor Zelaya, o en el 2009 también, que era otro contexto porque había habido un golpe de Estado, pero también se dio, digamos, un trasiego de un partido a otro. Pero es sumamente irresponsable que estas cosas sucedan. Yo Muy recuerdo bien. que para la transición de 2009, de 2010, del gobierno del señor Micheletti al gobierno de Porfirio Lobo, incluso hasta se crearon sindicatos en algunos ministerios. En ese trasiego, entre noviembre del 2009 y enero del 2010, que tomó posesión el presidente Lobo, se formaron sindicatos en algunas secretarías para generar pasivos laborales que afectaron muchísimo el fisco, Rosendo. Entonces, sería terrible que una situación así se repitiera en esta Muy bien. ocasión, dando plazas sin tener el respaldo adecuado presupuestario, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la pausa para luego seguir analizando esto que expone Julio, que debe llamarnos a la preocupación, porque quizás cuando se dieron en otros tiempos los cambios entre partidos políticos en la administración pública, había mucho más comunicación. Eso no ha ocurrido ahora y favoreció en algún momento. Recordamos que fue de partido a partido, es decir, el Partido Liberal. Recuerdo el caso de la administración del doctor Carlos Roberto Reina. Eso fue en 1998, ya hace muchísimos años. Ganó el Partido Liberal con el ingeniero Carlos Flores. Es decir, el mismo partido, había comunicación. Se dio la facilidad de llamar a disponibilidad del poder que le había conferido el pueblo en las urnas al ingeniero Flores algunas dependencias del Estado. Entonces no se generó lo que a lo largo de los cambios cada 4 años se ha venido dando, que hoy nos dejan unas finanzas públicas realmente en situación de altísimo riesgo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos esta noche al banquillo. Ingeniero Larios, no es nada positivo lo que se está enfrentando. Y no solamente la área de infraestructura, la industria de la construcción, son diferentes áreas de proveedores, de empresas que le prestan servicios al Estado, para que lo entiendan, sino que están estos otros agregados que conversábamos con Julio, que se le debe también, aparte de la estructura del Estado, de la empleomanía. Y aquí todos vamos a decir que hay prioridades. Los maestros que están con pendientes, ustedes que están también muy ligados con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tiene otro grandísimo problema que resolver con este Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que no se sabe si los van a pasar a empleado permanente o qué va a pasar con ellos. E insisto, vamos de prioridades a prioridades. A hoy 7, ¿hay obra en ejecución que ustedes la mantienen en marcha o están parados? Mira, hay cierta obra que todavía se mantiene, como te dije al inicio. Hay empresas que sí tienen la capacidad para mantener a pesar de la crisis en la cual están, pero ellos saben cómo administrarla. Y está la gran mayoría, la gran masa de empresas que no son grandes, sino que corresponden a las pymes, pequeñas y medianas empresas, que sí están pues prácticamente ya paralizadas. Son arriba de 100 empresas problemadas seriamente. Son arriba de 75, 80 proyectos que ya están pues prácticamente paralizados, y otras que también han reducido el ritmo. Porque la gente dice, pues no, ¿por qué no paran de una sola vez si no les están pagando? Sucede de que hay veces es más caro, muchas veces es más caro parar y volver a reiniciar las obras que terminarla y esperar pues de que se dé, que San Juan baje el dedo, como bien se dice, ¿verdad? Que los funcionarios vengan y se decidan a pagar. La industria de la construcción, para que, de acuerdo a lo que usted ha dicho de nuestra importancia y el impacto que tenemos en el país, nosotros tenemos un impacto de 16%, hasta 16% del Producto Interno Bruto. Con esto digo de que son arriba de 5.000 millones de dólares en los cuales nosotros
impactamos en toda la población, generamos arriba de 390,000, cerca de los 400,000 puestos de empleo de manera directa. Y así extendemos esto a los empleos indirectos, se vuelve una cantidad, una masa mucho mayor, más interesante. Y esto es interesante porque esto resulta una cadena, no solo es una empresa de Tegucigalpa, hay una implicación con otra serie de proveedores que en la cadena se ven afectados. Muy serio, así como tú lo has dicho, empezando con los acreedores financieros, o sea, de nuestros créditos, ¿verdad? Con el sistema bancario, que aquí, entre paréntesis, no entienden de razones de que el gobierno no paga. Ellos van a estar cobrando el extrafinanciamiento, van a estar cobrando todos los intereses, etcétera, en perjuicio pues de la salud financiera de las mismas y también su credibilidad o su récord crediticio, que se ve sumamente afectado. Algo que ha sido construido en meses o en años, por así decirlo, es destruido en apenas unos días por parte de la falta de voluntad o mala gestión de parte de estos funcionarios. Y en la industria de la construcción no está aislada, o sea, construir no solo se trata de tener a los peones del cemento, del acero, se trata también inclusive de servicios legales, servicios financieros, se trata de la industria de las aseguradoras también, ¿verdad? Porque hay que pagar fianza, hay que pagar garantía. Tenemos un impacto dentro de lo que es inclusive el comercio, ferreterías, proveedores de diferentes tipos de servicios, que son pues muchas, desde pequeñitas hasta bastante grandes, ¿verdad? Está bien, las grandes pueden aguantar un poco más, pero ya están, nuestras empresas pequeñas y medianas están sumamente ahogadas, están en crisis, el daño ya está hecho. Tenemos esos 5,000 millones que 2,300 ya, como te dije, están ya listas solo de apretar el botón y que se paguen, porque lo mismo que ahora, pero el Estado volvió a actividad, Silvio, el Estado volvió a actividad dentro de finanzas el lunes. Eso es lo que bien lo digo. Y si solo es de dar un clip, claro. O es que el dinero existe solo porque lo escribieron. Eso es lo que no entendemos de por qué el ministro Duarte se desconoce o que se hace el nuevo, ¿verdad? Porque bien lo sabe, ya tiene experiencia en toda esta área, no es de ahorita que empezó, a pesar de que él es nuevo, que no ha tenido experiencia, pero estando en su cargo, pues aprendió, ¿verdad? Y sabe de que tiene que asignar esa cuota que ya se está pidiendo por parte de CID para poder complementar, porque ahorita en diciembre es que se iban a pagar solamente 1,000 millones, ¿verdad? Pero estaba todavía pendiente los otros 1,300 millones que ya pues están con cuota asignada, aparentemente. Pero ya está listo el famoso F-01. Sí, pero ¿y quién tiene? No, todavía no, solo 1,000 millones. De los otros 1,300 millones que ya están listos, todavía están como que no le asignan la cuota. Así es la cosa. Pero está, digamos, el resto de otros 2,500 millones de lempiras que están en las unidades ejecutoras de CIT y otras instituciones, o sea que están en proceso, tabulándose, están todavía calculándose, pero la obra ya está ejecutada y ya de hace algunos meses, ¿verdad? O sea, esa lentitud, esa actitud que tienen pues nuestros funcionarios de ir postergando, de ir alargando los tiempos, que se dieron feriado tantos días con esos asuetos ahorita en esta temporada navideña, que vieron que el compromiso que nosotros teníamos desde hace varios meses, que se debe desde, poderlo decir, octubre, noviembre, diciembre, los sueldos, y no salarios, se tomaron las previsiones del caso, porque si alguien ejecuta y no paga, la lógica es que se pare. Sí, pero como te decía, a veces, muchas de esas ya están listas, ya están ejecutadas, ¿verdad? De todos los pagos estos. Y de lo que te digo yo, yo me refiero en la medida que se iba avanzando en la ejecución de obra. Sí, pero te repito, para muchas empresas sale mucho más caro poder, digamos, paralizarse y volver a reiniciar las obras, porque ¿quién te va a reconocer ese trabajo? Y además es un trámite horrible que hay que hacer para poder solicitar la paralización de las obras. No es así nomás que se puede paralizar, parar la obra, suspenderla, aunque sea por falta de pago, por las condiciones contractuales. Para que veas una cosa, el gobierno sí te exige que cumplas lo que dice en el contrato, pero por parte de ellos no cumplen con lo que tiene estipulado la parte contractual. Bueno, para muestra un botón, no se paga a tiempo, no se dan anticipos en muchos casos, ahí anduvieron inaugurando las obras sin haber dado siquiera 50 centavos de anticipo a muchas de estas obras,
y obviamente ya una vez inauguradas como que ya pasar a relegar ya no le dan la importancia que esto amerita en base al perjuicio que se ha estado provocando, pero sí en efecto pudimos ver de que se hicieron pagos muy selectivos ahorita, pues, y así como en otros pagos para empresas que pueden ser que sean muy afines a ellos, en perjuicio de las empresas que ya tienen deuda mucho más antigua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Uno dice, bueno, es que no tienen recursos o qué. Nosotros lo que hemos identificado es esa situación que existe entre CID y CEFIN, que no hay comunicación y entre otros tipos de instituciones, pero mientras el uno no esté asignando la cuota, que es en este caso CEFIN el que tiene la responsabilidad de asignar la cuota para que los otros, en este caso CID, puedan cargar en el sistema el proyecto ya ejecutado, entonces mientras tanto no la reconocen. Y de esto está enterado el nuevo gobierno. ¿Se han comunicado, ya ustedes han buscado una ruta para llegar al presidente Afura? Excelente que lo hayas traído ahorita la plática. Con Tito, con todos los candidatos antes del periodo bueno, durante su tiempo de campaña. Antes de ir a la elección, con todos los candidatos nos reunimos. Les pusieron las cartas sobre la mesa. Correcto. Este es el gran problema. Inclusive les hicimos varias sugerencias. Tito, el presidente electo Narri Afura, tiene claridad. Él ha estado en el mundo de la construcción por varias décadas. Él ya sabe cuáles son los compromisos que tenemos nosotros como constructores, como contratistas. Él sabe el sufrimiento, los padecimientos que hemos tenido a través del tiempo, pero obviamente estos 4 años, bueno, en este gobierno, porque sí hubieron prácticamente 2 años que no estuvieron tan mal, se empezaron a desempeñar bien, pero después vinieron los últimos 2 años que caímos en una situación nefasta con las autoridades actuales que como que si no sabían qué es lo que estaban haciendo, pero también nosotros, que es otro mensaje que también le dimos, no solamente al candidato ahorita ya electo, ya ganador de las elecciones, sino que a todos se lo manifestamos, ¿verdad? Que tenía que existir un compromiso, que tenía que colocar a la gente idónea en cada uno de los cargos, ¿verdad? Para que pues, esto pueda tener buen suceso. ¿Qué es lo que nos pasó ahorita en este actual gobierno? Si me preguntas cuántas veces se reunieron ustedes con la presidencia de la República, 0 veces. A pesar de que las solicitudes eran mensuales que se hacían a la señora presidenta, ni siquiera se dignaban en dar respuesta por escrita de que le vamos a delegar a tal persona o algo así por similar. Si nos reunimos con los ministros de CID, si nos reunimos con los ministros de Finanzas y de las otras instituciones como Fondo Hondureño de Inversión Social, con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero no resolvían. Entonces, eso sucede cuando tenés gente con poca o ninguna experiencia, y precisamente por eso es que necesitamos gente fogueada en esta materia, que conozcan bien cuáles son los procesos públicos. Tito los conoce, Narri Afura los conoce bien, entonces esperamos mucho de parte de él, a pesar de que entendemos de que va a haber unos cambios, unas reestructuraciones que se van a hacer, los cuales también creemos que son muy necesarios, pero no perdamos el tiempo, ¿verdad? Porque la situación de la industria de la construcción, la situación del país en general no es buena, es bastante caótica. Desde el primer día tenemos que estar ya, como dicen, trabajando. Así como le dice él, trabajo, trabajo y más trabajo, bueno, pero que se pague. Sí, Julio, así para entenderlo, en el castizo no hay pisto, no hay plata en la finanza nacional. Bueno, no hay presupuesto del año fiscal 2026. Habrá que revisar qué partidas son prioridad para el nuevo gobierno que se instala a partir del 27 e ir a tocar las puertas. Bueno, primero el endeudamiento interno, que es el más rápido de lograr, y buscar que nos vaya bien en los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional. Hay un acuerdo que está en proceso de ejecución, y ver en los otros acreedores si es posible que hayan desembolsos para pagar deudas. Y sabemos que cuando se va por la línea de endeudamientos rápidos, los intereses no son nada bajos, y eso deriva simple y sencillamente en aumentar ese servicio de la deuda futuro. Bueno, como lo dijiste tan claramente, Rosendo, esa es la realidad. La impresión que da es que 2 elementos. El primero,
no se logró la meta de recaudación tributaria, que es una posibilidad. Hay que recordar, Rosendo, que las proyecciones de crecimiento económico no se cumplieron, o se cumplieron, digamos, de manera parcial nada más. Se había pensado que este año íbamos a cerrar con un crecimiento del Producto Interno Bruto de aproximadamente entre 3,9 y 4%, y no sucedió. Y eso tiene un efecto en la recaudación. No olvidar esa conexión que existe, ¿verdad? Si no se logra crecer, si no se logra que la producción crezca, que la dinámica económica sea la que se había proyectado, porque eso es lo que sucede. Para poder saber con cuánto va a contar el gobierno, es necesario pensar primero cuánto va a crecer la economía, para saber cuánto se va a recaudar por impuestos sobre ventas, cuánto se va a recaudar por impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera. Si no se logró eso, probablemente no se llegó a la meta de recaudación, no lo sé, eso tenemos que ver los números una vez que los publique la Secretaría de Finanzas y el SAR. Entonces puede darse eso que está temiendo mi amigo Silvio Larios, ¿verdad? Que no se pague porque no, sencillamente no se logró la meta de recaudación. Y el otro elemento hay que recordar, Rosendo, ante la inacción del Congreso Nacional debido a la falta de gobernabilidad que se generó, ¿verdad? Hay que recordar que el Congreso se reunió realmente muy pocas veces el año pasado, que fue una excepción más bien, y no la regla, que el Congreso se reuniera. Probablemente eso evitó que se firmaran algunos de los acuerdos de préstamo que ya estaban programados y que tenían una dirección clara hacia los temas de infraestructura, y que se pusieron en el presupuesto, porque es que ese es un vicio que tenemos en el país desde hace algunos años, y no solamente de esta administración, de alguna administración anterior también, Rosendo, que se pone en el presupuesto, digamos, 500 millones de dólares, 10.000 millones de lempiras, 12.000 millones de lempiras, que se van a buscar, se pone en el presupuesto que se van a buscar en los organismos financieros internacionales, o vendiendo bonos soberanos, pero no necesariamente es que ya están confirmados. Entonces, probablemente si no se firmaron estos préstamos que se consiguieron, porque yo recuerdo que sí había ciertas quejas de parte de don Marlon, de don Cristian Duarte, perdón, y de algunos diputados del Congreso Nacional, de que por culpa, decían ellos, de que no se reunía el Congreso, de que no se lograba el consenso para reunir a las bancadas, entonces no se daban las sesiones y no se aprobaban los préstamos, ¿verdad? Si no se aprueba esto por el Congreso, no entra el dinero, no se desembolsa, y entonces evidentemente queda el faltante ahí, para los amigos, sobre todo proveedores de la construcción y de la energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos un problema, que no haya dinero. Y ahí entraríamos, lo más probable es que tengas, Rosendo, dicen que va a ser el joven Emilio Hernández Hércules, el ministro de Finanzas. Vas a tener al ministro de Finanzas en los primeros días del gobierno diciendo que hay una emergencia nacional, ¿verdad? Así como hizo la señora Rixi Moncada en febrero del 2022, ¿verdad? Y viendo a ver de dónde se saca la plata por emergencia para poder cumplir con estos requerimientos. Bueno, voy a ir, Julio, solo permíteme, voy a ir a la pausa para seguir con este desarrollo interesante de la realidad financiera del país. Hay que recordar que cuando hablamos de estas emergencias financieras del país, bueno, vienen recomendaciones de todo lado, ¿va? Y aparecen expertos por todo lado. ¿Qué tan beneficioso fue el haberle ido a sacar dinero al Banco Central de Honduras, reservas internacionales? Hubo una inyección que ayudó en parte y fue en este último cuatrienio. ¿Puede ser eso una ruta de salvación ante la emergencia que vivimos? Hago la pausa y me responde el economista Julio Raudales, que está con nosotros, y el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción.
Bueno, en Punto sobre la Mesa nos responde el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Así rápido, ¿dónde encontrar dinero? ¿Es viable tocar la Reserva Internacional, que está muy bien, por cierto, debemos decir, en el Banco Central de Honduras? Punto sobre la mesa. Julio, seguimos con usted. Sí, te decía que no es una buena práctica eso de que el Banco Central esté prestando al gobierno, ni de las reservas internacionales, ni imprimiendo dinero. Eso lo que promueve es más inflación y genera también incertidumbre en el tema de las reservas internacionales. Así es que no sería lo correcto. Me parece que fue un grave error de la administración de doña Rixi Moncada, cuando era ministra de Finanzas, haber sacado este préstamo en el Banco Central. Pero si se declara calamidad nacional, como declararon ellos, al comienzo es posible que el banco haga se le facilite al banco dar este tipo de préstamo. Creo Es, que lo mejor es que vayan a la cooperación internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, el BESIE, a la Corporación Andina de Fomento, a la CAF, ¿verdad? Para poder obtener créditos rápidos que creo que existen, que están en cartera y que podrían desembolsarse rápidamente, ¿no? bueno, y aquí hay otro elemento, Julio, que ya que lo abordamos, es preciso poner también los puntos sobre la mesa y cómo va a quedar eso de la Corporación Andina de Fomento. Si aquí se argumentó por parte del partido que va a tomar la administración del Estado en los próximos días de que era ilegal. Recordemos todo el debate que hubo porque nunca se ratificó el susodicho punto de acta en el Congreso Nacional, recuerda, para darle vigencia plena a la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que, por cierto, se cuadró rápido con el presidente electo, reconociéndolo y diciéndole que estaban listos para seguir los procesos de apoyo financiero al país. Esa es una parte que lo tienen que resolver y dejarlo claro para tener administraciones sanas, digamos. Julio. Sí, mira, ahí es bien importante. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, Rosendo, porque yo creo que fue un error también del Congreso Nacional no haber aprobado esta incorporación de Honduras a la CAF. Ya todos los pasos se habían dado y solo faltó ratificar ese punto de acta. Yo creo que la nueva legislatura que se va a inaugurar el 25 de enero debería tomar como un punto prioritario el avanzar en ese tema. La CAF creo que se le malinterpretó mucho. Por un lado se le asocia como que fueran chavistas ellos, ¿verdad? Y no, Es que quizás, Julio, hay que recordar que una de las asociaciones para satanizar que es un banco, para citarlo de esa forma, de mucho prestigio a nivel de muchas naciones en América del Sur y el Caribe, es porque tiene su sede en Caracas, por cierto. es correcto, sí, sí, creo que eso fue esa es como, digamos, la mala leche, como dicen los españoles. Por ahí no vamos, como dicen ahora, por ahí no. Sí, pero no, es incorrecto. La CAF es una organización que existe de mucho antes de que existiera el chavismo, ¿verdad? Es una organización que comenzó en los años 60, que como bien decís, Rosendo, tiene mucho prestigio. Es un banco como el Banco Centroamericano de Integración Económica, nada más que nació como un banco para Sudamérica en ese tiempo y ahora se ha expandido para toda Latinoamérica. Me parece que lo correcto es que se le inscriba, que se ratifique ese convenio con ellos, porque son una fuente importante, son un banco de desarrollo, no son un banco privado, ¿verdad? Son un banco de desarrollo de los países, donde todos los países que están ahí son socios y que la idea es que colaboren entre todos para el bienestar de la población, de las poblaciones, sobre todo de los países más pobres, como es el caso de Honduras, ¿verdad? Así es que el llamado que yo haría acá desde este medio tan importante, Rosendo, es a la nueva administración del Congreso Nacional, a los nuevos diputados, para que ratifiquen rápidamente este convenio y procedan a utilizar los recursos que el banco, que la CAF tiene en cartera y que están ahí para que puedan ser utilizados rápidamente, ¿no? Y que sí debe ser un buen punto a considerar en la nueva legislatura que está próxima a instalarse para limpiar
obstáculos que se puedan tener por aquello de las demandas y las quejas que se puedan sobrevenir sobre una institución financiera que, como me dice, tiene su prestigio, que ahí está desembolsando. Quizás otro de los elementos que recuerdo ahora, que fue tema de debate cuando se dio la adhesión de Honduras, fue por el aporte inicial de Honduras, porque para convertirse en socio hablábamos de un aporte cercano a los 12.000 millones de lempiras, que viéndolo en lempiras es alto, eran 400 y tantos millones de dólares, pero el pero de siempre, la tasa de interés, Julio, es alta y perfectamente se puede en el marco de una buena negociación, haciendo las revisiones del Congreso, tener buenos negociadores, tener un gabinete. Este es un punto fundamental, Julio, tener un gabinete económico con gente capaz, con personas que tengan un buen diálogo, acercamiento permanente y que de paso le informen al pueblo, Julio. Es correcto, Rosendo. Yo creo que lo que sucede es que hay mucha fábula sobre estos temas, ¿verdad? Primero, hay que entender que es cierto que hay que hacer una aportación, pero esa aportación existen facilidades que ya la CAF estaba otorgándole al país para que no fuera gravoso desde la perspectiva financiera, de la perspectiva fiscal para Honduras, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una cuestión de conversarlo, como bien decís. Hay que negociar adecuadamente con ellos, pero ya se había hablado bastante y no, digamos, este problema se había subsanado. Ahora, la tasa de interés de la CAF, al igual que la del Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, no, si bien es cierto, es más elevada, no tiene el nivel de concesionalidad que tiene, por ejemplo, el BID y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tienen una concesionalidad para países pobres más alta, más grande. Si bien es cierto, esto es así, esta tasa de interés es más baja que, por ejemplo, la tasa de interés que te cobran los bonos soberanos que Honduras vende año con año y que ha estado vendiendo año con año y que sí son bastante gravosos desde la perspectiva de generación de más deuda, ¿verdad? Entonces, ahí es importante, como bien decís, Rosendo, tener un equipo técnico que entienda muy bien estos elementos financieros para no generarle tanta carga al Estado en términos del endeudamiento, pero también saber negociar adecuadamente con ellos, porque ellos están muy abiertos a hablar. Ya bien lo dijiste, el presidente de la CAF fue de los primeros que felicitó a don Narria Fura y se puso a la disposición de ellos para que pudieran trabajar en conjunto. Yo creo que no hay que cerrarle las puertas a esto. Creo que peor es estarnos endeudando con bonos soberanos que sí tienen una tasa de interés variable y además más elevada que a la que puede prestarnos la CAF o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son los dos organismos regionales que tienen tasas de interés, digamos, un tanto más altas que las del BID y las del Banco Mundial y la del Fondo Monetario, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa, luego retomamos otros puntos relacionados con la inversión en infraestructura al cierre aquí en El Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Quiero retomar el tema con Silvio Larios de la obra ejecutada, la calidad de ella, porque si hemos visto en estos últimos 4 años mucho desarrollo, más que todo en carretera, pero ¿cómo está la calidad, la duración? ¿Se le dieron proyectos a empresas responsables o existió el compadrazgo que siempre hay? Siempre existe. Que siempre existe y que después vienen las quejas, porque con la menor llovizna que caiga, ahí vamos a reclamar. Bueno, y es que esto no lo hicieron hace poco, ya está malo. Sí, bueno, de hecho, en el actual gobierno se abolió lo que era el registro de proveedores, o sea, de lo que corresponde a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o sea, ONCAE, que son las siglas. Se abolió el registro de estas empresas. ¿Qué es lo que hacía ONCAE? Era verificar la idoneidad técnica y financiera de cada una de las empresas o proveedores del Estado. En ese caso, muchas de las empresas que están actualmente, que ejecutaron obras o que están ejecutando obras en este momento, ¿verdad? Que no son grandes, sino que son un montón de obras desde pequeñas a medianas, no pasaron por este proceso. Entonces, no nos quejemos después
de que por ese tipo de negligencia catastrófica tan grande que es, ahora se quieran, digamos, tener obras de calidad. Esto va a recaer en una responsabilidad en las oficinas o los entes contratantes, ¿verdad? Que por qué se recibió una obra de mala calidad. Precisamente ahí es donde nosotros vamos, ¿verdad? De que las obras tienen que tener una planificación adecuada, seleccionar a las empresas más idóneas técnica y financieramente para que puedan responder ante ese tipo de compromisos. Ahí hay obras que las dejaron tiradas, obras que los empresarios o los profesionales o las personas de las cuales, porque muchos no eran ni siquiera ingenieros, sino que eran doctores, abogados o comerciantes en general, que se empezaron a dedicar. Ejecutaron doctores, ejecutaron... Mira, de todo hubo ahí. Esto pues no lo decimos nosotros, ahí están las evidencias, ahí pueden hacerse después las auditorías, todo va a salir a flote de qué tipo de obras estamos hablando, porque se hicieron sin ningún tipo de especificación, con la supervisión, una supervisión o coordinación pobre de parte de las instituciones contratantes, al punto de que sí, vamos a ver obras o calles pavimentadas, pero no se les hicieron las obras complementarias a manera que puedan tener durabilidad. ¿A qué nos referimos con obras complementarias? Podríamos hablar de bordillos, podríamos hablar de las obras de drenaje que tienen usualmente en zonas montañosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted no tiene esas obras de drenaje? El agua lluvia viene y se va a empezar a infiltrar por debajo de lo que es la capa, ya sea asfáltica o de concreto hidráulico. El suelo va a ceder y eso se va a ir quebrando. Ya está pasando. Que por cierto, y esto debemos decir no es obra netamente de infraestructura y transporte, de la CIP, sino que aquí hay de todo. Hay alcaldías, hay una historia de una alcaldía de allá de mi departamento del Paraíso que se puso concreto hidráulico, una maravilla en el centro de la ciudad, pero el alcalde se dio cuenta después que donde había ejecutado esa obra faltaba la tubería de aguas lluvias y aguas negras. Sí, a eso nos referimos nosotros, ¿verdad? De que hay empresas que, obviamente, cuando tú ves y identificas una empresa que sí sabe, cuando ves los diseños, hacer las consultas, bueno, ¿y dónde está el sistema de drenaje? ¿Y por qué le están poniendo este tipo de material para compactación? Esto no más lo idóneo. Lo que pasó en los bordos de contención en la zona del Valle de Sula. Ahí fueron muchas de las empresas contratadas solo fueron a mover tierra y acumular en los bordes sin las especificaciones o el trabajo técnico requerido. Bueno, hay tarea por desarrollar y ejecutar en la nueva administración. Siempre empezamos los años, Julio, tenemos 30 segundos, nos dice aquí producción, con mucha esperanza, con deseos de que todo marche bien, pero va a haber mucho quebranto de cabeza por la falta de plata en la Hacienda Nacional. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias, Rosendo. Este año pues es un año de expectativas porque abrimos con una nueva administración. Esperemos que las cosas salgan bien por el bien de Honduras y de todos. Un saludo a Silvio y a todos ustedes ahí en el banquillo. Bien, gracias. Julio Raudales, economista nacional, y el ingeniero Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.